Bueno, ahora la charla que sigue está a cargo de Daniel Feipeller. Él también estudiante también avanzado, ya en tramo final para graduarse de ingeniero de sistemas. También en su descripción van a poder ver que destaca que está especializándose en el área de ciberseguridad. Está bueno presentarse así, como alguien que se está especializando, digamos, porque, digamos, todos dentro de nuestras disciplinas estamos como permanentemente incorporando y sumando habilidades nuevas. Así que la siguiente charla es a cargo de él y es un poco humilde porque sabe bastante del tema. Y está titulada ¿Quién tiene mi contraseña? Así que los voy a dejar con él y después hacemos el mismo mecanismo de tener alguna charla donde compartimos preguntas. Así que damos paso a la presentación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta pequeña charla que hemos denominado ¿Quién tiene mi contraseña? Organizada en el marco de las Unitalks entre la Ecoparty y la Unicen. Así que bueno, muy agradecido también por la invitación a participar. Les voy a contar un poquito qué es lo que vamos a ver en esta pequeña charla y obviamente vamos a hacer una primera presentación, tanto de quien está hablando como de quienes están del otro lado. Vamos a ver algunos conceptos útiles, si bien no vamos a profundizar demasiado porque la idea es que sea una charla para todo público, pero algunos conceptos son necesarios y nos van a servir. Quizás sea la parte más aburrida, pero es importante. Bueno, vamos a charlar un poquito de cómo es el proceso de autenticación por contraseña, que es uno de los procesos de autenticación más utilizados, qué vulnerabilidades acarreo, qué debilidades, ¿no?, podemos encontrar en ese proceso, y obviamente vamos a conversar de algunas formas de prevenirnos, de tener precauciones, protecciones, para mitigar los riesgos, mitigar el impacto, etc. Finalmente vamos a hacer una autoevaluación, es decir, ustedes van a probar qué tan seguras son sus contraseñas y sobre todo vamos a darle sentido, vamos a tratar de responder la pregunta que titula esta charla, que es ¿quién tiene mi contraseña? Es decir, que ustedes puedan ver si sus propias contraseñas han sido filtradas, si están en algunas bases de datos, cómo están, si es posible que alguien las utilice en su contra o no, si tienen acceso a la información. Vamos a trabajar un poquito eso, que me parece que es lo más interesante, y lógicamente después vamos a tener un momento de ida y vuelta, ¿sí?, donde ustedes pueden hacer preguntas, donde podamos compartir reflexiones, etcétera, que seguro va a ser la parte más rica de todas. Bueno, comencemos, ¿sí? Mi nombre es Daniel Feipeller Gómez, soy analista programador de esta casa de la Unicen, de la Facultad de Ciencias Exactas. Soy tesista de la Ingeniería de Sistemas, estoy trabajando en aplicación de Deep Learning o aprendizaje profundo para detección de inseguridad en redes, en tráfico a partir de detección de botnet. Y bueno, y actualmente me desempeño como director de Políticas y Seguridad de la Información en la Subsecretaría de Ciberdefensa de la Nación, ¿sí? Corresponde al Ministerio de Defensa. Bueno, ¿quiénes pueden ser ustedes? Es decir, ¿quiénes pueden estar del otro lado en este momento? La idea de esta charla es que sea abierta a todo público, es decir, que no estamos requiriendo conocimientos técnicos avanzados en informática, en criptografía, en matemática, ni mucho menos, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser ustedes? Todas las personas que tengan alguna cuenta, algún servicio, alguna aplicación y que utilicen una contraseña para loguearse, para registrarse en ese servicio. Que es decir, casi todas las personas que tienen alguna forma de comunicación, de trabajo, de ocio de manera digital, ¿sí?, probablemente tengan una contraseña o varias contraseñas, utilicen en la cuenta de correo, desde para ver el clima, para escuchar la radio, para ver Netflix. Así que está orientada a toda esta población, por lo tanto también porque es probable que haya, estudiantes de las carreras informáticas o profesionales que trabajan o que vayan a trabajar más adelante con seguridad. Bueno, quizás veamos algunos conceptos más básicos, no profundicemos demasiado en esto, pero sí después podemos continuar conversando, si después yo voy a dejar mi correo, ya se lo dejé a la organización, así que estoy a total disposición para luego poder profundizar, ¿sí? Porque también es importante, vamos a ver que también hay algunas cuestiones técnicas que son importantes del lado de
los que muchas veces nos toca programar, ¿sí? Los servicios que requieren un sistema de login. Así que bueno, sobre lo que vamos a conversar hoy es eso, básicamente sobre contraseñas, sin profundizar demasiado. ¿Por qué nos parece importante? Lo que dijimos recién, ¿no? Todos utilizamos alguna contraseña constantemente para loguearnos. A veces la tenemos que tipear todos los días, a veces con tipear 1 o 2 nos alcanza, a veces no tipeamos ninguna y está bueno que nos preguntemos dónde y quiénes están guardando esas contraseñas si yo no necesito tipearlas para loguearme en algún servicio o aplicación. Y sobre todo lo más importante, ¿no? ¿Qué nos llevamos de esa charla? La idea es que podamos llevarnos algo que sea valioso y que posterior a la jornada de hoy tengamos por lo menos contraseñas más seguras o al menos sepamos por qué nuestras contraseñas pueden ser inseguras o pueden ser más seguras. Bien, bueno, vamos a conversar entonces, esta parte por ahí es quizás la más, no sé si aburrida, pero por ahí estuvieron viendo, con Hugo seguramente vieron un poco algunos de estos conceptos, así que la idea es no redundar demasiado, pero bueno, les voy a contar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de seguridad como Estado, por qué es necesario resaltarlo, y no como esencia, es decir, en los sistemas informáticos, pero no solo los sistemas informáticos, en general, no existe tal cosa que sea segura esencialmente, es decir, que siempre sea segura, sino que algo, y en nuestro caso, porque estamos hablando de sistemas informáticos, servicios informáticos, pueden estar seguros un tiempo y luego dejar de estar seguros, pueden estar inseguros y luego pasar a securizarse, y siempre en un marco de un equilibrio, es decir, nada es 100% seguro y tampoco tiene sentido que lo sea, tampoco tiene sentido que lo sea si yo no puedo utilizar ese servicio, ¿no? O sea, ese es un mito que siempre está. Hugo, que fue docente, profesor mío también, siempre pone el ejemplo, ¿no? De si yo tengo un sistema informático y lo tengo enterrado 20 metros bajo tierra y es seguro, si le puse cemento arriba, nadie lo va a poder acceder, esa información ahí va a estar guardada, pero nadie lo va a poder acceder, ni siquiera quienes estén autorizados. Con lo cual, no es seguro. ¿Sí? Es una falsa idea de la seguridad. Y es un equilibrio también porque también tenemos que pensar qué es lo que estamos protegiendo. Nosotros estamos hablando de que algo es seguro si se lo protege. Bueno, ¿qué es lo que estamos protegiendo? ¿Cuánto vale lo que estamos protegiendo? Por ejemplo, en términos de esfuerzo, y cuánto vale el esfuerzo mismo para protegerlo. Eso también es importante. Digo, requiere el mismo esfuerzo de protección. Por ejemplo, una cuenta donde yo estoy guardando datos personales, una cuenta de home banking, ¿no? Donde además tengo mis finanzas o tengo mi dinero almacenado ahí, o una cuenta en un sistema de salud que puede tener datos sensibles, que una cuenta que necesito registrarme para ver el clima, para que me avise si mañana va a llover o no, para escuchar la radio. Bueno, fíjense que es bueno pensar también la seguridad como un equilibrio, ¿no? Entre lo que estoy y lo que quiero proteger, ser consciente de eso, y el esfuerzo que necesito para protegerlo. Y luego vamos a hablar un poquitito muy poquito, de seguridad por exposición y por oscuridad, que son también dos paradigmas completamente distintos, que por supuesto, al ser contradictorios también se complementan, y que tiene que ver, y que muchas veces se confunde, porque nosotros vamos a hablar de contraseñas, y la contraseña de algún modo es un secreto, pero es un pequeño secreto que es muy fácil de cambiar y que no debiera poner en riesgo todo el sistema de seguridad, eh, cuando hablamos de un sistema de seguridad por exposición. Voy a aclarar un poquito esto. La seguridad en el paradigma de por oscuridad quiere decir que yo oculto todo lo que hago, es decir, oculto cómo estoy protegiendo algo que quiero proteger. Con lo cual, esto tiene algunas características, digamos. Los secretos, la primera característica que tienen es que duran poco tiempo, es decir, caducan con el tiempo, el secreto se empieza a conocer. Hay teorías sobre esto, hay hasta incluso tiempos calculados, estimaciones de tiempo de cuánto puede durar un secreto según la cantidad de personas o de entes que están involucrados. Pero bueno, de acá lo que nos tenemos que quedar es que nosotros, no por hablar de contraseñas que son un secreto, estamos haciendo
o estamos trabajando o utilizando un paradigma de seguridad por oscuridad. Todo lo contrario, porque los algoritmos que trabajan con nuestras contraseñas son algoritmos bien conocidos, publicados, es decir, que están expuestos y que esa exposición es lo que les da la seguridad, porque al estar expuestos hay muchísima gente, muchísimos científicos, empresas, desarrolladores que constantemente lo testean, lo securizan, enseguida donde aparece alguna vulnerabilidad se la informa y además se la criptoanaliza, que es una forma de constantemente estar atacando el sistema para comprobar qué tan seguro es. En realidad, un sistema seguro cuando resiste los ataques y no cuando no se sabe cómo protege y por lo tanto no se sabe si está siendo atacado o no. Este es un problema de la seguridad por oscuridad. Otro concepto importante en este caso es la irrefutabilidad, porque quizás yo la mencione y no sepamos de qué estamos hablando, si no lo aclaro aquí, que tiene que ver con la idea de que es seguro un sistema si yo puedo no negar que alguien autorizado hizo algo, ¿no? Es decir, por eso dice ahí, o no repudio. Si yo me logueo con mi cuenta de Twitter y hago un tuiteo, Twitter tiene que de algún modo poder demostrar que fui yo el que tuiteé eso, o al menos que quien ingresó en mi nombre puso mi usuario y mi contraseña, con lo cual de algún modo ya la contraseña es mi responsabilidad, no es responsabilidad de Twitter en este caso. Si bien las empresas hacen un montón, ¿verdad? Para controlar y para cuidar nuestra privacidad y nuestras cuentas, pero bueno, irrefutabilidad hace referencia a eso, hace referencia de que yo, por ejemplo, no pueda negarme y decir, no, yo no tuiteé eso, no, sí, porque vos te logueaste con un usuario, con una contraseña que nosotros te dimos, y además hiciste este tweet tal día, a tal hora, desde tal sistema operativo, desde tal lugar, desde tal IP, etc. Y finalmente, el otro concepto que es importante es la función de hash, ¿no? Una función de dispersión que para quienes no sean técnicos, esto puede ser el concepto que menos hayan escuchado, digamos. Que básicamente se trata de, es una función, un algoritmo que aplicado a un texto claro, como figura ahí, nos da como resultado un texto cifrado. Es decir, un texto que a primera vista, un texto o una cantidad de caracteres que a primera vista no esconde el contenido que tiene. No se sabe qué quiere decir, no está claro. Voy a poner un ejemplo muy simple, digo, por ejemplo, mi nombre es Daniel, yo podría hacer que mi algoritmo de cifrado sea aumentar una letra en el alfabeto, cada una de las letras de mi nombre, ¿no? Entonces, en lugar de la D, voy a después tener la E, y así, en lugar de la A, voy a tener la B, y entonces el texto cifrado que me va a quedar no va a decir Daniel, y no va a ser fácil digo, si alguien no sabe que está cifrado o si alguien no conoce el algoritmo que yo utilicé para cifrarlo, no va a entender qué es lo que se ve en el texto. Sobre esto vamos a volver igual, no se preocupen, digo, sobre el tema de la función de hash, lo vamos a volver a explicar, lo vamos a ver con algún ejemplo, porque esta parte sí es un poco más importante y sí es necesario que hagamos un esfuerzo para entenderlo, porque directamente afecta a cómo se guardan nuestras contraseñas y tiene que ver tanto del lado de quien las guarda, en el caso de los desarrolladores, de los técnicos que estén participando en esta charla, como del usuario y la contraseña que él entrega, ¿sí?, para ser almacenada. Bien, por último vamos a recordar los 3 planos de la seguridad. Esto es importante. Cuando hablamos de seguridad tenemos que abarcar estos 3 planos. Son el plano físico, directamente tiene que ver con los componentes físicos literalmente, ¿no? Es decir, con las computadoras, con nuestros dispositivos, los celulares, con las redes, con los cables, con los edificios donde se almacenan esos servidores, tiene que ver con eso. El plano lógico tiene que ver con el software, con los sistemas, con la base de datos, ¿se entiende? Con todo lo que es desarrollado por programadores, por arquitectos. Y el plano humano tiene que ver con los usuarios de los sistemas, porque al fin y al cabo, el fin de que existan estos sistemas, que alguien los haya desarrollado, que tengan una lógica atrás, y que estén almacenados, y que estén funcionando físicamente
en algún lugar y sobre algún equipo, es que los usuarios lo podamos utilizar, valga la redundancia. Ese porcentaje que figuran ahí en la presentación no es el porcentaje, no estamos hablando de la seguridad en general, sino estamos hablando, este es el porcentaje en el que nos vamos a centrar en esta charla. Es decir, nosotros nos vamos a centrar un 70% en el plano humano. Por eso es que la idea que esté centrada en el usuario y que esta charla la puedan aprovechar la mayor cantidad de gente posible. En el plano lógico vamos a conversar un poquito, porque probablemente, como dijimos, haya profesionales del otro lado, haya desarrolladores o estudiantes que luego se van a desempeñar en este sentido, y hay cosas que pueden ser interesantes, y una pequeñísima parte, un 5% de plano físico, porque también vamos a mencionar algunas cuestiones que son importantes. Pero insisto con esto, este porcentaje, 70, 25, 5, tiene que ver con nuestra charla, no tiene que ver con un nivel de importancia ni en la seguridad ni en las contraseñas en general, ¿sí? Sino en lo que nosotros nos vamos a centrar. Bien, vamos a ver un poquito el proceso entonces de autenticación por contraseña. Este lo conocen todos, ¿sí? No vamos a profundizar en nada técnico, sino que cuando vamos a poner un ejemplo, digo, yo quiero escuchar radio, quiero escuchar grabaciones, entro a la página de Radio CUT, que como saben permite escuchar diferentes radios o diferentes grabaciones que alguien haya guardado sobre un blog, un evento, una entrevista, lo que sea, un podcast, y yo lo puedo ver. Y entonces lo que me pide es que me registre, es decir, me piden que ingrese mis datos, y como parte de ese registro me van a pedir una contraseña, que es la parte secreta, ¿no? Incluso cuando la completamos nos aparecen los asterisquitos o los puntitos, es la parte secreta del registro, ¿sí? Entonces yo necesito tener, para la segunda vez que ingrese, un nombre de usuario y una contraseña. Bueno, fíjense que si yo me registro una contraseña, el día de mañana, la semana que viene, el año que viene, desde otro lugar puedo ingresar, desde otro dispositivo, con mi nombre de usuario y con mi contraseña, esa contraseña tiene que estar almacenada en algún lado. Es decir, en algún lado tengo que ir a buscar para comprobar que la contraseña que estoy ingresando es la correcta, es la que registré. Y ese almacenamiento de la contraseña puede tener dos partes. Vamos a ver mucho estas dos partes, incluso ustedes lo pueden ver, lo pueden encontrar en internet constantemente, ¿no? Del lado del servidor y del lado del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Del lado del servidor viene de quien me provee el servicio, y del lado del cliente es quien utiliza el servicio. En nuestro caso y para nuestro ejemplo, los servidores son las computadoras donde, por ejemplo, el servicio de Radio CUT se está ejecutando, ¿no? Y eso se compone de un montón de componentes físicos, desde routers, servidores, probablemente firewalls para proteger. Eso tiene una salida a una IP, una página web, que es por desde donde yo, del lado del cliente, me conecto, a través de un navegador web, a través, ¿no? Desde mi compu o desde una aplicación de celular, por ejemplo. Si no es el navegador, puede ser la aplicación que también es del lado del cliente. Y están estas dos partes, tanto la del servidor y la del cliente, en el almacenamiento de la contraseña. Por supuesto que del lado del servidor tiene que estar, porque Radio CUT tiene que guardar los datos de sus usuarios registrados, pero también muchas veces nosotros mismos hacemos que del lado del cliente estén guardadas nuestras contraseñas, ¿verdad? Digo, cuando yo me conecto por alguno de los navegadores a este servicio y digo que le pido al navegador que me guarde la contraseña, bueno, el navegador de algún modo tiene que guardar esa contraseña para que cuando yo entre dentro de 2 días no necesite tipearla. Después vamos a ver qué ventajas y desventajas, ¿no? Tiene esta forma de guardar la contraseña. Y también vamos a ver otro ejemplo un poquito más adelante, que tiene que ver con los administradores de contraseña, que son otra forma de también almacenar contraseñas del lado del cliente. Bien, ¿qué ocurre luego? Hay un chequeo de validación, es decir, yo me ingreso, me registro, digo, bueno, yo soy Daniel, mi contraseña es esta, y de algún modo el servicio, en este caso de Radio CUT, tendría que validar que esa contraseña que yo ingresé, o que alguien ingresó del lado del cliente, es la misma o es la que está registrada del lado del servidor, ¿sí? Ese es el chequeo de validación.
Aquí intervienen los algoritmos de cifrado de una vía. ¿Recuerdan? Un cifrado es convertir un texto en claro, un texto que yo lo veo y lo entiendo, a un texto cifrado que está de algún modo, que oculta la información del texto en claro. Esa función, ese proceso, no vamos a entrar en los detalles, si quieren después podemos conversar más. Hay diferentes formas, hay diferentes funciones, vamos a ver algunas, pero hay un tipo de esos algoritmos que se llaman descifrados de una vía, que son de los únicos que vamos a hablar hoy, y se llaman de una vía porque quiere decir que una vez que yo le aplico esa función de cifrado, una vez que obtengo el cifrado, no tengo forma, no tengo algoritmo para retornar al texto en claro. ¿Sí? Esto es importante. Recuerden el ejemplo, si yo, mi algoritmo es aumentar en 1 las letras del abecedario para cualquier texto en claro, tengo una forma de volver hacia atrás. Tengo un algoritmo inverso que me dice, si yo si lo aumento en 1, le resto en 1 y obtengo de vuelta el texto en claro. Entonces ese no es un algoritmo de cifrado de una sola vía. Los algoritmos de cifrado de una sola vía, una vez que obtengo el cifrado, no puedo recuperar nunca más el texto en claro. Ese es el ideal de los algoritmos de cifrado de una vía. Y esto es importante porque ustedes podrían preguntar, ¿para qué quiero cifrar algo que de algún modo me va a estar destruyendo la información? Porque si yo no la puedo recuperar, la estoy destruyendo. Es decir, tiene tanta entropía que es imposible recuperarla tal cual estaba antes de que se aplique la función. Bueno, por ejemplo, se utilizan los algoritmos de cifrado de una vía para almacenar los cifrados de nuestras contraseñas. Fíjense, es importante a veces destruir la información. De este modo, yo me aseguro que quien está del lado del servidor, quien almacenó mi contraseña en una base de datos, en un archivo, no sabe exactamente qué dice mi contraseña, sino que tiene un cifrado correspondiente a mi contraseña. Y estas tienen una característica, estos algoritmos de cifrado, cuando son criptográficos, y es que para cada texto en claro, el cifrado es diferente. De algún modo, de este modo, mejor dicho, se evitan las colisiones. ¿Se entiende? Si mi contraseña es Daniel, me va a dar un cifrado, y si mi contraseña es María, me va a dar un cifrado absolutamente diferente. Sobre esto vamos a ver algunos detalles, pero quiero que se entienda ese concepto. Entonces, se guardan dos cifrados distintos. Ahora vamos a ver el proceso a la hora de hacer el chequeo de validación. Pero antes déjenme que aclaremos alguna cuestión. Voy a mover esto porque me quedó tapado ahí. Entonces tenemos del lado del cliente, o sea, mejor dicho, tenemos del lado del cliente y del servidor, ¿quién tiene mi contraseña cuando aún no ha ocurrido una filtración de información? Y créanme que las filtraciones de información ocurren, y si aún no han ocurrido, van a ocurrir. O sea, es cuestión de tiempo de que en los diferentes sistemas se vayan filtrando las informaciones por un montón de cosas. No corresponde en esta charla, no vamos a hablar sobre los motivos por los que ocurren esto, pero sí es importante que sepan qué pasa, y ustedes habrán visto miles de noticias que ya no salen solamente en los sitios específicos de seguridad de la información, de ciberseguridad, sino que aparecen en los sitios de interés general, ¿no? Hace poquito salió una noticia en Página 12, está la noticia en La Nación, se han filtrado contraseñas, por ejemplo, de compañías muy importantes, más de 100 millones de datos de usuarios de LinkedIn, de lo que se les ocurra. O sea, no es solamente, no estamos hablando de un nicho, ¿sí? Estamos hablando de cientos de millones de datos filtrados y expuestos, porque después están los datos que pueden haber sido filtrados y aún no han sido expuestos. Entonces, de este lado izquierdo vamos a ver quién tiene mi contraseña antes de la filtración, ¿no? Como dijimos, esto se almacena en un servidor de quien me está brindando el servicio, ya sea una aplicación, una página web. Y también, si nosotros le damos a nuestro sistema operativo, le permitimos a nuestro navegador, a nuestra aplicación, que guarde nuestros datos de login, también nuestra contraseña está guardada. Si ustedes van ahora al navegador que están utilizando y se van a la parte de configuración, de preferencias, de seguridad, van a ver que pueden ver todas las sesiones iniciadas o los guardados para autocompletar las contraseñas que tienen. Probablemente ahí les aparezcan los puntitos, los asterisquitos, que con un simple clic les va a mostrar cuál es su contraseña.
para Gmail, para Facebook, para Twitter. Fíjense que aquí de vuelta entra ese 5% del plano físico. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga acceso físico a mi computadora donde eso está guardado, yo me distraigo 5 minutos, puede hacer el mismo proceso que les acabo de decir en su navegador y obtenerse todas sus contraseñas. Ni hablar que eso está almacenado en algún archivo, eso es una filtración que no vamos a entrar, eso no es tan simple porque eso muchas veces los navegadores lo guardan encriptado, si bien no es tan segura esa encriptación tampoco, pero bueno, quería hacer hincapié en esto de que si mi contraseña está almacenada del lado del cliente, puede venir alguien en una sesión abierta en mi computadora y la computadora no sabe quién es la persona del otro lado que está viendo. Bueno, también permite, por ejemplo, los navegadores hoy permiten tener una contraseña maestra, para que a la hora, por ejemplo, de entrar en mi correo de Gmail, me pide la contraseña maestra del navegador para habilitarme el inicio de sesión, etcétera. Digo, hay muchas cosas que se están haciendo y que están al alcance, que después podemos conversar, pero no tenemos que perder de vista que si nosotros guardamos contraseñas, eso está guardado en algún lado. Y luego del lado del servidor. ¿Y qué ocurre cuando hay una filtración de información? ¿Verdad? Bueno, lo que ocurre es que ya se va de nuestro alcance físico, ¿sí? ¿Dónde están esos archivos guardados? Y una vez que esos archivos ya están fuera de nuestro alcance, ahí están expuestos a todo esto que vemos aquí, estos tipos de ataques que son los más conocidos, que ahora vamos a hablar un poquito, pero un atacante que se hizo con la información tiene todo el tiempo del mundo, porque tiene el archivo en su casa, digamos, y tiene todo el tiempo del mundo para, si ese archivo, si ese cifrado fue guardado de forma correcta, ¿no? Tiene un tiempo para tratar de romperlo. Ahora vamos a ver qué es un ataque diccionario, qué es un ataque de fuerza bruta y a qué nos referimos con el eslabón más frágil. Voy a repetir lo que dije al principio, ¿sí? Vamos a centrarnos principalmente en el plano humano, así que no vamos a dar demasiados detalles de cómo es un ataque diccionario o de fuerza bruta, los diferentes tipos de ataques. Simplemente para que sepa y para que se entiendan. Un ataque diccionario quiere decir que el atacante tiene un diccionario de palabras, por ejemplo, todas las palabras en español, las palabras en inglés, en francés, en los idiomas que se les ocurran. Básicamente podría ser un diccionario, también un diccionario es palabras, se pueden conformar diccionarios en el mismo proceso de probar las contraseñas, diccionarios más números, diccionarios combinados, ¿y qué es lo que hacen? Simplemente prueban una a una las palabras del diccionario con mi contraseña, mejor dicho, con el archivo de contraseñas que tienen. Si ese archivo estaba cifrado, como dijimos, hacen un paso previo, que es a las palabras que aparecen en el diccionario, se las cifran con el mismo algoritmo, que recordamos es público el algoritmo, y comparan los cifrados, porque quizá no necesiten saber qué es lo que yo puse de contraseña, sino simplemente con tener el cifrado ya obtienen un logro, ¿sí? Que es, bueno, por ejemplo, a la hora de comparar en base de datos, ese cifrado se puede almacenar, porque si ellos obtuvieron, digo, del diccionario que tasa tiene tal cifrado para utilizando este algoritmo, ¿verdad? Bueno, ya se puede guardar ahora el cifrado para tasa, y si alguien ingresa tasa como contraseña, es probable, no siempre, vamos a ver ahora por qué no siempre, que el cifrado sea el mismo, ¿sí? Eso es un ataque diccionario básicamente. Imagínense que hoy las computadoras verifican una cantidad de palabras, de cadenas por segundo elevadísima, con lo cual no es muy costoso realizar un ataque diccionario. Un ataque de fuerza bruta, en cambio, tiene que ver con probar todas las posibilidades. Es decir, si yo tengo una contraseña de 8 caracteres, tendría que probar cada uno de esos caracteres cambiándolos de a uno e ir comprobando si se corresponde con mi contraseña o no, ¿sí? ¿Se entiende? Un ataque de fuerza bruta, que vamos a ver que de bruto no tiene nada, se llama de fuerza bruta porque prueba todas las posibilidades para encontrar cuál es la correcta. Eso, por más que hoy las computadoras son muy potentes y que pueden existir clústeres de redes gigantes, de miles de computadoras que quizás ni siquiera sepan que están
trabajando en conjunto, pueden ser tus propias computadoras que estén infectadas, que trabajen de modo se llama de botnet, ¿no? Que es una red de equipos conectados entre sí para trabajar en conjunto en algún momento. Por más que exista eso, aún los ataques de fuerza bruta, si la contraseña es segura, son casi impracticables. Podría llevarnos miles y miles de años encontrar una contraseña, con lo cual no es práctico. Por eso es importante, ahora vamos a ver qué contraseñas utilizar, qué tipo de contraseñas utilizar. Y finalmente el eslabón más débil, acá lo que queremos resaltar es que una cadena siempre se rompe por el eslabón más débil, y lo que suele pasar, pasa mucho, está demostrado, podemos ver algunos números después, es que se reutilizan las contraseñas. ¿Y cuál es el problema de reutilizar las contraseñas? Yo di el ejemplo de Radio Q. Yo utilizo una contraseña, tengo un correo, entonces utilizo el Gmail, en mi caso. Bueno, en mi caso no tengo cuenta de Facebook, no tengo cuenta de Twitter. Las di de baja, pero podría tener. Ustedes podrían tener una cuenta de Instagram y una cuenta para ver el clima y una cuenta para escuchar la radio. Es mucho más probable que la información se filtre, por ejemplo, de Radio Cut, toquemos madera, digamos, pero o de la página del clima o del diario local, porque lógicamente las posibilidades de proteger la información del diario local son mucho menos que las de Google para Gmail o las de Facebook. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que va con el eslabón más frágil? Lógicamente que es más fácil que alguien se haga, que se filtre la información, se pase de este lado hacia este, con los servicios más chicos, más pequeños y que tienen menos capacidad económica y menos capacidad técnica de proteger los datos y la información. Entonces, ¿qué ocurre? Si se filtra, por ejemplo, las contraseñas del diario local, y esas contraseñas no fueron almacenadas con tanta seguridad y alguien logra hacerse de esa base de datos, bueno, si mi contraseña para el diario local es la misma que para el mail, o que para Facebook, o que para Twitter, no importa cuánta seguridad tenga Facebook o tenga Twitter, a partir del eslabón más frágil, yo estoy entregando mi contraseña de los servicios que seguramente están mucho mejor protegidos. A eso nos referimos con el eslabón más frágil. Bien, vamos a hacer entonces, vamos a ver un proceso de autenticación, esto que estuvimos comentando, para ver si se nos termina de aclarar. Esto es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Digo, entramos a una web, acá como figura en el paso 1, ponemos nuestro usuario, ponemos nuestra contraseña. Hay una parte que no vemos, que es el punto 2, es decir, como usuarios finales no lo vemos, y es que antes de que viaje nuestra contraseña, por lo menos si tiene una seguridad mínima, porque ya van a ver que hay un montón de contraseñas que se han filtrado y han sido guardadas en texto plano, es decir, tal cual como yo las escribí acá, como si tuviera un 2, 3, 4, 5A. No es lo que ocurre, al menos no hoy en día, en la mayoría de los casos, pero sí sigue ocurriendo lamentablemente. Hay una parte que nosotros no vemos como usuarios finales y es la que dijimos de la función de hash, es decir, el cifrado de mi contraseña pasa de un 2, 3, 4, 5A a este hash que está muy chiquito, no se ve, pero es un texto no claro. Luego viaja, ¿sí?, por internet hasta el servidor, que es el que me provee el servicio, es decir, es donde está alojada la página web que yo estoy viendo o que yo estoy utilizando. Y ya viaja no con mi contraseña que yo agregué acá, sino con el cifrado de mi contraseña, ¿ven? En el punto 4, lo que se hace al lado del servidor es busco para ese usuario, en este caso el usuario Ramón, busco qué contraseña tiene asociada, qué contraseña tiene guardada. De vuelta, no es la contraseña en claro, sino que es el hash o el cifrado, el texto cifrado que corresponde a esta contraseña. Estas funciones de hash tienen una particularidad, tienen muchas particularidades, pero hay una que es cualquier mínimo cambio en la contraseña da un hash completamente diferente. Es decir, esto es importante, ¿por qué? Porque a la hora de analizar un hash, yo tengo que poder obtener, mejor dicho, tengo que obtener la menor cantidad de información posible sobre el texto que fue cifrado. Si esto no fuera tan sensible a un cambio, si yo, por ejemplo, en lugar de un 2345A, pusiera un 2345-6A de contraseña y el hash fuera muy parecido, y sería mucho más fácil deducir el texto claro a partir del hash. Y ese es un error.
en el algoritmo criptográfico. En general, con los algoritmos que se utilizan hoy en día, esto no ocurre. ¿Sí? Los algoritmos son si se los usa con cuidados, son muy seguros. Entonces, en el punto 4, ¿no? En el lado del servidor, se va a buscar a la base de datos para el usuario Ramón cuál es la contraseña que tiene almacenada. Y se las compara. La que acabo de ingresar, ¿verdad? El hash resultante de la que acabo de ingresar, con el que tengo almacenado. Si son iguales, se me da acceso. Si no son iguales, se rechaza el acceso porque dice que la contraseña es incorrecta. Fíjense que si yo soy administrador de la base de datos, no conozco la contraseña de Ramón, ni tampoco la de Juan. ¿No? Si soy desarrollador tampoco, o sea, si está bien hecho. Y si alguien se roba esta contraseña, o si esta contraseña se filtra, ya sea por error, muchas veces son por errores, la gran mayoría de las veces, por errores en las configuraciones. Si esto se filtra, tampoco están en claro las contraseñas. El atacante, quien quisiera hacer un uso malicioso de esto, debiera calcular este hash, ¿no? Lo que ocurre es que probablemente para esta contraseña sobre todo, ya exista una base de datos aparte asociada a este hash. ¿Sí? Y eso es lo que se llama una tabla arcoíris, no vamos a entrar en esos detalles, pero lo que quiero que nos quedemos acá son estos 5 pasos del proceso de autenticación. ¿Por qué? Porque viendo estos 5 pasos podemos identificar dónde están las vulnerabilidades o dónde están las debilidades y qué está de nuestro lado, qué está del lado del cliente para poder minimizarlas. Bien, entonces, teniendo en claro eso, vamos a ver esta parte de números es por ahí un poquitito más compleja, no demasiado, pero es importante que nos demos cuenta de algo. Cuando hablamos de espacio de exploración, recuerden que dijimos que, por ejemplo, los ataques de fuerza bruta necesitan probar todas las posibles contraseñas, digamos, de un número de caracteres acorde a la contraseña que está encriptada para saber cuál es. Con lo cual, tiene una cantidad de posibilidades muy alta. Y a medida, lo que queremos mostrar acá es que a medida que más caracteres tiene nuestra contraseña, muchos más se abre el espacio de exploración de ese ataque de fuerza bruta y por lo tanto se hace mucho más impracticable, que es lo que nos interesa, que sea impracticable, es decir, que nuestra contraseña no sea vulnerable a un ataque de fuerza bruta. Fíjense, unas cuentas muy simples, no las voy a hacer yo, pero sí las dejo planteadas. Si nosotros utilizamos, en el alfabeto español tenemos 27 letras, ¿verdad? Si nosotros utilizamos solamente letras, en minúscula hay 27 posibilidades, como está acá, en 8 letras en minúscula, de cada uno de nuestros símbolos. Es decir, esta puede ser una A, una B, una C, así hasta la Z, en el primer carácter. Luego, para cada una de estas letras, tengo 27 en la segunda, es decir, yo puedo tener AA o AB o AC o AD, ¿se entiende? Y así, en este ejemplo que estamos utilizando, para 8 letras minúsculas, con lo cual, la cantidad de posibilidades que tendría que probar un ataque de fuerza bruta es 27 por 27 por 27, 27 a la 8. Fíjense, es un número bastante elevado. No es tan seguro este número, pero sí es bastante elevado. Fíjense cómo con un carácter más, si yo tuviera 9, sería a la 9, es decir, crece exponencialmente. Esto es importante. Entonces, ¿cómo podemos hacer para aumentar el espacio de exploración? Los dígitos son 10, del 0 al 9, y los símbolos, habrán visto muchas veces en las recomendaciones que utilicen caracteres especiales, son más de 50, nosotros lo podemos dejar en 50 porque nos alcanza para probar. Esta multiplicación por 2 de las letras tiene que ver con las minúsculas y las mayúsculas, por eso acá se aclara que estos son si fueran minúsculas. Si yo hiciera una combinación de 8 letras entre minúscula y mayúscula, serían 54 las posibilidades, ¿no? Una por cada minúscula y una por cada mayúscula. Esto es porque se almacenan con códigos diferentes en la representación para las computadoras. No vamos a entrar en estos detalles ahora. Tenemos otro ejemplo, si yo tuviera 6 letras minúsculas y números, es decir, si mi contraseña tuviera 6 caracteres y yo las pudiera elegir entre letras minúsculas y números,
serían las 27 letras minúsculas más los 10 números, ¿no? Que puedo tener en cada uno de estos espacios. Entonces esto sería 37 a la 6. Bien, hasta aquí lo del espacio de exploración. Fíjense esto, si yo utilizo una contraseña, por ejemplo, de 10 dígitos, mejor dicho, de 10 caracteres, que tenga minúsculas, mayúsculas, dígitos y símbolos, cada uno de los caracteres tiene más de 100 posibilidades, ¿sí? Y si además a eso lo multiplico por 100, ¿no? El número es altísimo. Ustedes lo pueden googlear, no vamos a profundizar acá porque vamos a confundir más, pero son números exponenciales que a una computadora o incluso a un clúster de supercomputadoras le llevarían miles de años poder recorrer todo ese espacio. Es decir, probar uno a uno las posibles contraseñas para ver cuál es la que coincide. Pero atentos, porque este es el espacio de exploración, pero ¿qué es lo que se ha descubierto? Esto no hace tanto tiempo. A partir de todas estas filtraciones, ¿sí? Que dijimos son más de 600 millones, que están filtrados y expuestas, o sea, que están accesibles, de hecho, los pueden acceder, después vamos a ver algunas páginas de donde se las pueden descargar, se las he descargado, las he levantado en una base de datos propia, y se puede trabajar luego con estadística con eso. Por ejemplo, una de las cosas que se ha descubierto son los patrones. Por eso el 70% de esto está centrado en lo humano. Como humanos, cuando nos dicen que una contraseña, nos dicen quiénes, ¿no? Del lado de los desarrolladores, es decir, de ese 25% del plano lógico de la seguridad. Digo, si está bien desarrollado el sistema y nos ponen algunas características que tienen que tener nuestras contraseñas para que sean más seguras, entonces nos piden que tenga al menos una mayúscula, que tenga minúsculas y que tengan números. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos las personas? Enseguida le damos patrones. Fíjense, estos son, creo que los 4, si no son los 4, capaz que cambié alguno, pero están dentro de los patrones más comunes utilizados. Es decir, la gran mayoría de las contraseñas que han sido expuestas siguen estos patrones. Con lo cual, fíjense que si yo conozco el patrón de tener, por ejemplo, que mi contraseña empiece con una minúscula, luego viene una seguidilla empiece con una mayúscula, luego viene una seguidilla de minúsculas, fíjense, en este caso 5M, 5 minúsculas, y luego le pongo 2 dígitos. Una contraseña de ejemplo, ¿no? Zapato con la Z mayúscula 12. Gerardo 08 con una minúscula más. Este es otro patrón, la primera en mayúscula y luego 4 dígitos, porque se utilizan mucho los años, ¿no? Mayo 2014. Y en el caso de los símbolos, esto no es casual, puse el símbolo más utilizado. Este símbolo es increíblemente más utilizado que ningún otro símbolo de carácter especial. Es decir, no se utilizan casi paréntesis, guiones, puntos y comas, sino que se utilizan mucho, sobre todo el signo de admiración de cierre y el signo también numeral del hashtag, que es otro de los que más se utilizan. Pero fíjense por qué es importante esto de los patrones, porque si yo tengo identificados estos patrones, ya no necesito, el espacio de exploración se me reduce mucho, porque no necesito saber, por ejemplo, para el caso de zapato, fíjense que es una contraseña de 8 caracteres, y que si tiene minúsculas, mayúsculas y dígitos, yo estoy hablando acá ya de 64 posibilidades en cada espacio, ¿no? 64 a la cantidad de caracteres. Sin embargo, si sigo el patrón, sé que el primer espacio tengo solamente 27 posibilidades, luego los siguientes 5 tengo solamente 27 posibilidades, y finalmente los últimos 2 tengo solamente 10 posibilidades para cada uno. Si hacen la multiplicación, se reduce muchísimo el espacio, y este sí es un espacio atacable por computadoras por fuerza bruta. Es decir, es importante cómo generamos las contraseñas, porque del mismo modo el atacante genera sus algoritmos, digamos, por eso decíamos que no por ser por fuerza bruta es necesariamente bruto, sino que todo lo contrario, son muy inteligentes a la hora de encontrar estos patrones y poder craquear nuestras contraseñas. Bien, entonces, retornando en donde estábamos hoy, del lado antes que se filtre, ¿qué podemos hacer antes que se filtre la información? Y qué es importante que hagamos siempre
en el caso de que nuestra información se filtre, o que ya se haya filtrado, ¿sí? ¿Cómo nos podemos quedar más tranquilos? Bien, esto es para el lado de los técnicos, digo, si hay desarrolladores o quienes se van a desempeñar profesionalmente en esta área, sobre todo si es un área relacionada a la seguridad, pero no solo, porque el problema de la seguridad o de la ciberseguridad no es un problema de quienes optamos o elegimos esta área de profesionalización o desarrollo. Todo lo contrario, es absolutamente transversal, porque lo que se quiere proteger es el ciberespacio, y el ciberespacio es donde nos relacionamos socialmente, es donde tenemos nuestra actividad financiera, es donde tenemos nuestros datos de salud, es decir, es un espacio sensible. Entonces no puede quedar solamente en manos de los expertos en seguridad. Todo lo contrario, vamos a ver que el principal método para protegernos es la educación, la precaución, la comunicación, la divulgación de esta problemática. Y bueno, creo que a esto también apuntamos con esta charla y con este ciclo, ¿no? Que están organizando la Ecoparty con la UNICEF. Pero bueno, del lado de los desarrolladores es importante esto. Cuando guarden las contraseñas, hay que guardarlas siempre cifradas y siempre con SALT, que no vamos a entrar en detalle ahora, pero básicamente es agregarle si yo quiero guardar mi contraseña a Daniel, bueno, del lado del servidor se le agregan ya sea bits aleatorios, cadenas, se la duplican, hay muchísimas formas de esto. ¿Para qué? Para que si mañana hay otro usuario que utiliza la misma contraseña que yo, Daniel, tenga otro SALT y entonces el hash no sea exactamente el mismo. Esto es importante. Y además, porque si se filtra, es mucho más probable que ya alguien haya calculado el hash y el cifrado de la palabra Daniel y por lo tanto pueda corroborar que si los cifrados coinciden, mi contraseña es Daniel. En cambio, si yo le agrego información antes de hacer ese hash y luego a la hora de recuperarlo utilizo la misma información, puede ser, por ejemplo, se utiliza mucho la hora del login o información cuando se registra por primera vez. Bueno, hay muchas técnicas, no es la idea entrar ahora en detalle con esto, pero esto es importante, ¿sí? Estas dos cuestiones, para el lado de los desarrolladores, fundamental. La protección de la base de datos es clave en sus tres niveles, es decir, una vez que el atacante, una vez que alguien se hizo, aunque esté cifrado, se hizo con el cifrado, con el archivo, tiene todo el tiempo del mundo, los ataques van evolucionando, el criptoanálisis también, y en algún momento van a acceder a nuestra información. Es decir, es importante que nosotros protejamos antes, evitemos por todos los medios posibles que se filtre la información. Después, una vez que se filtra, cuanto mejor cifrado está, mejor. Pero si podemos evitar que se filtre, estamos 10 pasos antes, ¿sí? Y en esto de los tres niveles, lo aclaro porque la protección de una base de datos tiene que ver, obviamente, con la configuración de los usuarios, de los roles, de las contraseñas, de dónde va a estar eso cubierto, si está expuesto o no está expuesto a Internet, cómo se accede, nuestra aplicación, cómo accede a la contraseña, cuántas personas en el fondo tienen acceso a eso, y el plano físico que siempre se olvida. No va a ser la primera vez, y acá hay gente que trabaja en esta área, que habrá hecho auditorías, consultorías, etcétera. Resulta que tenemos los mejores sistemas en términos de software, pero luego el servidor donde eso corre está atrás de una puerta que accede cualquiera, que cualquiera puede meter un pendrive, o ni siquiera, que está, por ejemplo, expuesto a que ocurra un incendio, que está expuesto a que si se corta la luz, se termine rompiendo. Bueno, un montón de precauciones en el plano físico de la seguridad que muchas veces se olvida, ¿no? Los cables cruzados, sueltos, viene alguien, corta el cable, se me terminó el mejor software que tenía para ciberseguridad y el cifrado. Y recordamos, si no está disponible el servicio, si la disponibilidad no se cubre, tampoco es seguro. Y luego del lado del usuario, sí, algo importante es la utilización de administradores de contraseña. De vuelta, no vamos a profundizar en esto porque nos llevaría a otra charla completa, pero voy a contar brevemente qué es un administrador de contraseña, que es una forma de evitar tener la misma contraseña para diferentes cuentas y de tener contraseñas simples
y que sean muy fáciles de atacar, tanto con ataques de diccionarios como por fuerza bruta. Los administradores de contraseña básicamente lo que hacen es nos almacenan por nosotros nuestras contraseñas. Generalmente se ofrecen a crear ellos las contraseñas, los administradores, estamos hablando de aplicaciones, ¿verdad? De software. Crean una contraseña que en general cumple con estas condiciones para no estar en un diccionario y no ser atacable por fuerza bruta. Son contraseñas largas que utilizan símbolos que no son ninguna palabra conocida, y nos la almacenan porque el problema que tenemos si no es que es muy difícil de recordar una contraseña con todas esas características, y si cada vez que me voy a loguear la tengo que mirar en una anotación, estamos en el mismo caso, ¿no? La vulnerabilidad está en que está anotada en un papel. Entonces los administradores de contraseña nos permiten guardar toda esa información y con una sola contraseña maestra, que sí es importante que sea bien segura, ir recuperando, bueno, voy a entrar a Gmail, pongo esta contraseña. Con la contraseña maestra, mi administrador de contraseña se encarga de asignarme el login para cada uno de los servicios. Después, si quieren, en la charla podemos ver algunas recomendaciones. Lo mismo si ustedes utilizan, para que puedan comentar cuáles utilizan y qué experiencia han tenido, cómo les ha ido. ¿Qué pasa de este lado, no? ¿Qué es lo importante hacer para cuando nuestra información ya se ha filtrado? Bueno, nuestras contraseñas, fundamental, no tienen que estar en diccionarios. Para que no estén en diccionarios, tienen que no ser palabras conocidas o fácilmente armables, como vimos Mari 2014. No, quizá en un diccionario español no esté Mari 2014, pero es muy fácil de armar, ¿sí? Mari lo concateno con un diccionario de fechas y enseguida obtengo Mari 2014. Computacionalmente es muy fácil de hacer y muy rápido, eso para un atacante, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Aumentar el espacio de exploración, ¿recuerdan? Espacio de exploración, ¿cómo se aumenta? Con la cantidad de símbolos que utilizo y con la cantidad de caracteres que tiene mi contraseña. Yo tengo un espacio de exploración amplio, al día de hoy es imposible que por fuerza bruta, o casi imposible que por fuerza bruta, obtengan nuestra contraseña. Y recuerden el eslabón más frágil, para evitar la técnica del eslabón más frágil, no reutilizar contraseñas. Esto es importante. Y también es importante tener una noción del equilibrio de las contraseñas. Es decir, no podemos tener la contraseña, o no debiéramos tener la misma contraseña, la misma seguridad en contraseñas para, por ejemplo, nuestra clave de correo electrónico, que probablemente sea nuestro recuperador de contraseñas cuando nos olvidamos de otras contraseñas, que para la página del clima, que no estamos dando ningún dato sensible y que simplemente necesitamos registrarnos para que nos alerte cuando va a llover, por poner un ejemplo. Es importantísimo tener un ciclo continuo de revisión de nuestras contraseñas, es decir, elegimos una contraseña con todas las características que vimos, va a haber un tiempo que la vamos a utilizar, se puede fugar o no la información, se puede fugar y que no nos enteremos, o puede fugarse y que nos enteremos, o no fugarse nunca. De todas formas, al tiempo hay que cambiar la contraseña, porque como dijimos, la parte del secreto, que es la contraseña, es la parte del secreto, tiene que ser fácil de cambiar, sin que implique un cambio en todas las demás cuestiones de la cuenta. Por ejemplo, digo, no hay un cambio de algoritmo, no hay un cambio de sistema, no hay ni siquiera un cambio de nombre de usuario. Yo simplemente cambio el secreto, que es la contraseña. ¿Por qué? Porque con el tiempo los secretos se terminan revelando. Así que esto es importante. Elegimos una contraseña, la utilizamos un tiempo, se fugue o no la información, cada tanto es bueno, es sano cambiar las contraseñas. Bien, vamos a probar ahora. Llegamos a la parte importante. Ahí les dejo un link para que ustedes puedan ingresar. Lo voy a dejar un ratito, así lo pueden ingresar. Aquí está la página. Les voy a contar un poquito mientras de qué se trata esta página. Es una web que nos permite, Kaspersky es una empresa muy reconocida en ciberseguridad, de software, tiene software de tope de gama, y en esta web básicamente lo que nos permite es comprobar si nuestras contraseñas aparecen o no en alguna base de datos que ya se ha filtrado. Y además nos da una idea de cuán craqueable es nuestra contraseña, es decir, cuán atacable por fuerza bruta, cuánto tiempo le llevaría a una persona con una compu normal, ¿sí? Descubrir nuestra contraseña si hiciera un ataque de diccionario o un ataque de fuerza bruta.
Para, para que, digo por las dudas, porque estos pueden ser datos sensibles, hay toda una explicación de por qué es seguro probar nuestras contraseñas en Kaspersky. Se basa en un servicio de Pioneer, que es otra web, que después la voy a agregar ahora cuando conversemos con las preguntas. Pioneer es un servicio web que tiene todas las bases de datos filtradas y también permite que uno pueda probar si su email ya aparece en alguna filtración reconocida, que se haya filtrado en alguna brecha de seguridad, o una contraseña. ¿Por qué elegí Kaspersky? Porque está en español principalmente y porque además nos comprueba nuestra contraseña contra ataques de diccionario y contra ataques de fuerza bruta. ¿Sí? Después podemos profundizar sobre esto. Es un trabajo muy interesante el de Pioneer, tiene mucha reputación. Digo esto para que se sientan seguros de que pueden probar sus contraseñas ahí, o por lo menos yo me sentí seguro y lo recomiendo. Fíjense que cuando van a ingresar la contraseña no les pide nombre de usuario, no les pide ni siquiera en qué servicio están hablando, con lo cual eso es importante. ¿Sí? Lo único que va a revisar es si los hashes, los cifrados correspondientes a esa contraseña, aparecen o no en alguna de las bases de datos filtradas. ¿Sí? Bueno, espero que hayan podido entrar, que estén comprobando sus contraseñas y ahora en el momento me van a contar a ver en cuántas bases de datos aparecen. Abajo, en el servicio de Pioneer, que tienen el link desde ahí, les dicen incluso en qué brechas de seguridad, en qué año, desde qué web se ha filtrado esa información. Eso también puede ser importante. Bien, algunas conclusiones para ir cerrando y algunos datos serios. Recuerden, importantísimo elegir bien las contraseñas porque una vez que se filtra ya no depende de nosotros. La parte que depende de nosotros es elegir bien las contraseñas y para eso tenemos que tener en cuenta todo lo que planteamos. Ampliar el espacio de exploración y que nuestras contraseñas no estén en diccionarios o que no sigan los patrones que vimos para que terminen reduciendo luego el espacio de exploración en los ataques de fuerza bruta. Bien, las estadísticas ya sabemos que mienten y lo sabe el 40% de la gente, pero yo estoy seguro que el 76% o más de quienes están del otro lado encontraron que su contraseña, algunas de sus contraseñas estaba filtrada, ahora me van a contar, y algunos datos serios también, si lo pueden comprobar en la misma página. La contraseña de Viva Perón está 339 veces en 339 bases de datos filtradas. River con B larga, 83 veces filtradas. Si ponemos una fecha al azar, 9 de diciembre, por ejemplo, del año 2018, no aparece en ninguna base de datos filtrada, en esa fecha tan particular. Me llamó la atención, pensé que iba a estar. Sin embargo, fíjense, es una fecha, según Kaspersky, en 5 minutos, por fuerza bruta o por diccionario, se obtiene esa contraseña. Yo creo que menos, estoy convencido que menos porque es una fecha de formato muy simple. Y la contraseña tecla siempre, no solo que no aparece en ninguna base de datos, sino que Kaspersky nos dice que se tardarían 10 meses en encontrar esa contraseña probando todas las combinaciones. De vuelta acá, yo creo que se tardaría menos, porque si bien tecla siempre no es una sola palabra y es una buena cantidad de caracteres, acá no se nota por la fuente, pero está en minúscula, y sí es la composición de dos palabras. Tecla sí existe en un diccionario y siempre también existe en un diccionario, con lo cual la concatenación de dos diccionarios, que es una práctica muy común a la hora de probar las contraseñas, encontraría a tecla siempre. Con lo cual, desconfío, creo que es menos segura que 10 meses. De todas formas, 10 meses no es un tiempo, porque estamos hablando de una compu común. Esto en una red botnet o en un clúster se resuelve en segundos. Digamos. Entonces, no son contraseñas seguras. Bien, eso es todo. Les agradezco el tiempo, el interés y bueno, quedo dispuesto para las preguntas, reflexiones, correcciones, observaciones y también insultos, ¿por qué no? Muchísimas gracias y estamos conversando. Perfecto. Hola Daniel, ahora en vivo y en directo, interactivo. Así que, bueno, Hola Diego. estuvimos siguiendo la charla, o sea, buenísimo. También hay
hay buena interacción en el chat del streaming, así que muy interesante. Por ahí para dar un poquito de continuidad a lo que venías hablando, hay una de las preguntas tiene que ver con ¿qué formas te parecen efectivas para concientizar al público en general sobre el buen uso de contraseñas? Vos hablaste por ahí un poco de algunos ejemplos de buenas prácticas de selección, pero digamos, ¿qué otras formas te parecen efectivas para concientizar al público en general? Bueno, yo creo que, antes que nada agradecer a la organización, a los moderadores, a todos los que están haciendo que esto sea posible. Después respecto un poco a la pregunta más concreta, yo creo que también estuve escuchando la charla de Hugo antes. Lo esencial, ¿no?, es la educación, es la divulgación de esta problemática, o sea, poder ser conscientes de qué se está guardando atrás de nuestra contraseña. Yo no quise ahondar demasiado en la charla sobre la importancia de cuidar nuestros datos personales, de saber a dónde están, de cómo se puede contribuir sin querer, inconscientemente, con esos datos por ejemplo, a crear patrones de comportamiento. Luego esto tiene problemas políticos grandes, no puede tener problemas políticos grandes. Ya hemos visto los escándalos de la manipulación del público, la manipulación de la opinión pública a través de las redes, etcétera. Y de algún modo todos los que estamos no protegiendo correctamente nuestros datos estamos colaborando con eso, y es muy difícil ser consciente o hacernos cargo de esa parte. Me parece que eso es un tema de educación, de comunicación, que va a llevar tiempo, que no por eso hay que dejar de poner esfuerzo. Por eso yo celebro esta jornada. Me parece que eso es lo principal, que podamos ser conscientes de qué está protegiendo nuestra contraseña, incluso saber que no es el único método de protección. Pero bueno, después luego, más yendo a lo concreto de buenas prácticas, ahí se conversaban un poquito, ¿no? Lo que quería mostrar era cuáles son las prácticas que se utilizan del otro lado para poder romper esas contraseñas, para poder acceder. Y entonces, en función de esas prácticas, pensar las prácticas nuestras para proteger nuestras contraseñas. Porque muchas veces nos dicen... Sí. En principio, digamos, las malas prácticas que mencionaste, o sea, yo creo que las tengo todas. O sea, que la clave, digamos, por una cuestión de que hay tanta cantidad que administrar, esté la misma en el usuario de Home Banking que sí, del sitio para leer el diario o del mismo Twitch de recién, digamos, es una de las más habituales. Surge también que también genera un poco de desconfianza en el usuario común, el hecho de delegar la administración de las contraseñas a una herramienta. Una de las cosas que por ahí salta y dice, yo tengo una herramienta con una clave, de repente se hackea esa clave y tienen acceso a todas completamente, y de repente un intento de hacer mejor las cosas termina esperándolo. ¿A vos qué te parece respecto al uso de herramientas? Si es algo recomendable o hay que tener algún cuidado particular. Bien, yo creo que en principio creo que es recomendable. Con esos cuidados es recomendable. Esa es la principal desventaja que tienen los administradores de contraseña, ¿no? Que con una contraseña, si esa contraseña no es tan segura, exponemos todas las demás contraseñas. Para no complejizarlo tanto, porque uno por ahí piensa en el administrador de contraseña, no sé cuántos usuarios finales tiene el administrador de contraseña en sus compus, en sus celus. Pero yo puse el ejemplo de los navegadores, ¿no? Hoy los navegadores, yo uso Firefox, los navegadores te permiten tener una contraseña maestra, por ejemplo, para acceder a los diferentes logins de los diferentes servicios. Entonces estamos ante el mismo problema, ¿verdad? Si mi contraseña maestra se devela, alguien tiene acceso a todos los demás servicios simplemente sabiendo mi contraseña maestra. Pasa mucho, hay un video, por ahí es bueno para recomendarlo también, de Chema Alonso, que todos lo deben conocer, si no lo googlean, donde él habla de algo muy parecido a esto que vos estás comentando, que es el problema de utilizar los tokens o auth que se utilizan hoy, ¿no? Donde directamente vos le das permiso, te lo digas con Google, y le das permiso, por ejemplo, de tu cuenta de Google para acceder a una cuenta de la página del clima, vamos a decir. Y él muestra cómo es muy simple falsificar ese pedido, digamos, de cuenta de ese token, y el usuario le entrega el token a una aplicación que no resulta ser la que era,
y a partir de ahí ni siquiera necesitan saber las contraseñas, simplemente muestran la credencial que Google le dio de que vos nos autorizaste para acceder a todos los servicios. Entonces, siempre van apareciendo debilidades, por eso está bueno no pensar que porque uno tiene un administrador de contraseña es 100% seguro, ¿no? Y me parece que lo otro, para terminar, digo, el equilibrio, esto que planteaba Hugo, también es fundamental, porque, por ejemplo, en los home banking nos sigue pasando que cada 2 o 3 meses hay que cambiar las contraseñas, que te limitan mucho en lo que podés poner o no la contraseña, y termina siendo que uno la anota en el teclado, en un papel, y es un problema de seguridad, en el fondo. Y es muy heterogéneo también el sistema que usan, porque, digamos, algunos usan un token con un esquema tipo Authenticator, otro el viejo y querido mensaje de texto que te llega con para poder entrar. Entonces, también cuando es tan diverso y heterogéneo en las distintas plataformas que usamos, es como que tenés que, como usuario, conocer demasiados esquemas y a veces te embarulla y te desorganiza. Sí, y está bueno tener diferentes contraseñas de diferentes niveles. Y vos podés no tener 30 contraseñas para 30 servicios diferentes porque sería muy difícil de recordar, pero quizás baste con tener 10 contraseñas o 5 contraseñas para que vos puedas dividir esos servicios. Decís, me parece que Gmail, mi mail principal, que es donde después voy a recuperar, tengo la posibilidad de recuperar otras contraseñas. Quizás home banking, quizás los sistemas más sensibles, tener una buena contraseña larga, segura, con todas las características de email. Y después quizás no sea necesario tener 20 contraseñas distintas para 20 servicios de clima, ¿no? Por ejemplo, o 20 servicios de radio. Sino que ahí quizás con una alcanza y sobra, ¿no? Una, 2 nos alcanza y nos sobra. Ese puede ser, digo, una buena práctica para tenerla en cuenta para un usuario que hace uso habitual de todos los días y que no tiene por qué saber, como también explicaba Hugo, un montón de complejidades de los sistemas informáticos. Hay una en particular también que mencionaste, que es, por ejemplo, almacenar de distinta manera en una base de datos, con un hash distinto, la misma contraseña, ¿sí? de un usuario. Eso, digamos, también te anula un poco eso de usar el diccionario, no solamente con el usuario, sino usarlo con los mismos hash. El MD5 o sistemas que por ahí teníamos, que son de antes de Google, digamos, ahora hacen que algunos sistemas que eran invulnerables o por fuerza bruta, de repente hay un diccionario porque vos tirás, devolveme cómo se llega a este número y tenés función de repente y se rompe algo que vos pensabas que era, sobre todo para los que somos más viejos. Exacto. Son nuevas cosas que seguro hay que ir incorporando de ahora en más. Me das un pie ahí, más allá de que el MD5 digo, ya no es seguro, sí, ya los 256 ya son seguros, por más que aparezcan un montón de páginas que te demuestran, tú lo decís, no, vos ponés tu hash y te devuelve la contraseña. Y puede generar la sensación de que el algoritmo no es una vía, sino que se puede recuperar. Y esa es una sensación falsa, esos algoritmos no se puede recuperar a través del hash. Lo que sí existe, como si vos, es una tabla de base de datos donde me dice, para este hash devuelve esta contraseña, claro, para este otro, esta. Por eso el salt es importante a la hora de borrarlo. Se evita eso. Perfecto. Bueno, me parece que por el tiempo que tenemos ya podemos darle paso a la charla siguiente. De nuevo, gracias, Daniel. Y bueno, seguimos. Martín, no Matt, subite cuando quieras para dar la continuidad y presentar al próximo orador, ¿sí? Gracias. Gracias, Daniel. Hasta luego. Nos vemos.